al Señor. Déselo fuerte al Señor, hermano. Sí. Vamos a ver un tema, hermano, que fíjese que yo lo estaba viendo y créame, hermano, que hice algunos arreglos ahí, estuve haciendo algunos encoges y al final, pues, de lo que le quiero hablar es el tema de las casas de Mateo. Amén, ese es el tema que quiero abordar con usted. Estaba viéndolo por ahí y digo yo, bueno, voy a trasladárselo, ¿verdad? Una de las cosas importantes, hermanos, recuerde que hoy viernes es viernes de familia. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Fíjense que una de las cosas que me di a la búsqueda, busqué en el libro de Mateo y encontré, hermano, casas donde entra. Diga conmigo, entra. Vamos, dígalo fuerte, entra. Entonces encontré unas casas donde Jesús entra, ahí en Mateo. Y me interesó porque encuentro muchas características, hermano, importantes que las podemos aplicar a nuestra casa. Fíjese usted, hermano, que leíamos Apocalipsis porque dice el Señor, quiero entrar a tu casa y cenar contigo. Usted sabe que la cena, hermano, es la comida principal, podríamos hablarle, ¿verdad? Generalmente cuando lo invitan a una fiesta, lo invitan a cenar. Hay una graduación, es cena. Si hay una celebración de una boda, es cena. Si es un 15 años que lo invitaron, es cena, ¿verdad? Entonces, generalmente es cena. Pero vamos a revisar primero a qué casas fue que entró Jesús en el libro de Mateo, nada más. Puedo encontrar aquí, hermano, casas que entró Jesús. Eso es lo que voy a tratar de señalar. Y voy a entrar un poquito rápido al tema. Y quiero presentarle la primera casa. La primera casa que Jesús entró en Mateo fue a la casa de Pedro. Diga conmigo, la casa de Pedro. Diga conmigo, la casa de Pedro. Quiero que busque Mateo capítulo 8, versículo 14. Mateo capítulo 8, versículo 14. Y mire usted lo que dice Mateo. Yo le voy a leer la versión de las Américas. Esa versión voy a estar trabajando toda esta noche. Mire lo que dice acá. Al llegar Jesús a casa de Pedro, miren lo que encontró. Vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Entonces, mire qué interesante, ya vamos a meternos al tema de una vez. Pero fíjese usted qué interesante. Quiere decir, vamos a verlo de dos ángulos. Puede ser que la suegra de Pedro vivía en la casa de Pedro. Porque en el versículo, leemos ahí en el versículo que Jesús llegó a la casa de Pedro. No dice ahí a la casa de la suegra de Pedro. Está leyendo conmigo, ¿verdad? Quiere decir que Pedro había, como pongámoslo de esa manera, Pedro le había dado cobertura a la suegra, pues, ¿verdad? Entonces la suegra de Pedro estaba en la casa, pero mire, hermano, que interesante encontramos acá, que la suegra de Pedro estaba enferma. Está leyendo conmigo. No sé si ya se lo había enseñado ese versículo alguna vez. Y como le digo yo, hermano, vamos a tener que apartar todos esos versículos de las suegras y vamos a tener que hablar un día de las suegras, hermano. Pero mire lo que encontré yo acá. Encontré 4 cositas que encontraba yo en la casa de Pedro. Diga conmigo, en la casa de Pedro. Dígalo fuerte, hermano, en la casa de Pedro. Mire las 4 cosas que había. Obviamente Pedro es el señor de la casa ahí, ¿verdad? Hablando así en la autoridad terrena. Mire que Pedro significa piedra, significa pedazo de roca. Eso significa Pedro. Pero también encuentro otro elemento ahí, hermano, que es una palabra que se dice pantera. Y es la palabra suegra, hermano. La pantera dice, o pentera, algo así dice el hebreo que se pronuncia. La palabra es la H3995. Pero mire lo que significa suegra. Significa separación. ¿Y qué significa? Apartarse. Entonces mire cómo vamos ya, hermano. Y diga conmigo, no me enojo, pastor. No me enojo, pastor. Diga conmigo, no me enojo, pastor. Porque aquí, hermano, si la palabra suegra quiere decir separación, es que la suegra tiene que estar separada. La suegra tiene que estar apartada. Entonces encontramos que, como le digo, puede ser de que la suegra de Pedro se había enfermado y por la enfermedad de la suegra, Pedro la había acogido en su casa. Vamos a verlo de ese punto.
Pero me interesa también que encuentro la palabra fiebre en ese versículo que leíamos ahí. Fiebre obviamente significa estar encendido. Eso es lo que cuando usted busca la palabra fiebre, encontramos que significa estar encendido. Quiere decir que la suegra estaba encendida. Pero ya lo va a ver usted conmigo cómo lo quiero enfocar yo esta noche. Otra de las cosas es que dice que yacía en cama con fiebre. Y estar postrado en una cama es estar encarcelado, es estar derribado, es estar deshabilitado. Entonces mire por dónde lo estoy llevando esta noche. Quiere decir que porque la suegra de Pedro estaba viviendo en la casa, Dios la tenía en cama, Dios la tenía deshabilitada. Mire usted qué importante es entender a veces algunas cosas, hermano, curiosas que encontramos en la Biblia. Esta mujer no tenía su temperatura normal, sino que tenía una temperatura en la cual ella estaba ardiendo. Muy probablemente, hermano, podemos tocar el punto de la lengua. ¿Por qué me voy con el punto de la lengua? Porque en Santiago dice que la lengua es un fuego que puede quemar, que tiene una temperatura ardiente. Entonces puedo ver esto, pero lo que me interesa es que Jesús entró en la casa de Pedro. Cuando Jesús entró en la casa de Pedro, dice que sanó a la suegra de Pedro. Y si usted sigue leyendo, hermano, ese versículo de Mateo capítulo 8, versículo 14, usted sigue leyendo toda la historia, va a encontrar que cuando se sanó la suegra, empezó a servirles. ¿Por qué, hermano? Porque en la cama estaba inhabilitada, estaba derribada, estaba encarcelada. Esto nos habla, hermano, que cuando estamos acomodados en una cama o tenemos el privilegio de servirle al Señor, tal vez por nuestra propia culpa, estamos postrados en una cama. Déjeme pensar que por estar encendido, por estar con una fiebre caliente, por una lengua que arde, puede hacer que el chisme, hermano. Mire qué terrible. El Señor nos pueda poner inhabilitados en una casa, pero necesitamos que el Señor venga a nuestra casa y quite toda enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mire qué importante. La suegra enferma. Y hermano, pero Pedro amaba a la suegra, hermano. Es otro ángulo que podemos encontrar ahí. Hermano, Pedro amaba a su suegra. Yo no le voy a decir cuántos aman a su suegra para no meterlo en problemas, hermano. Pero qué bueno, ¿verdad? Que Adán no tuvo suegra, hermano. Pero qué terrible, hermano. Pedro amaba a su suegra. Mire que Pedro no dejó que se muriera. Mire qué terrible, hermano. Pedro llamó a Jesús para que entrara en la casa de Pedro. ¿Cuántos dicen amén todavía? Le puede regalar palmas al Señor, hermano. Regálale palmas al Señor. Quiero que vaya aprendiendo conmigo. Le estoy señalando una casa en la cual entró Jesús y la suegra estaba enferma. Pero quiero ver ahora otra casa. La misma casa de Mateo, en el libro de Mateo. Váyase conmigo un capítulo más, que es el capítulo 9, versículo 10 de Mateo. Dice la Biblia de las Américas: y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, escuche cómo dice ahí, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron, lo vuelve a recalcar, a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Entonces, mire cómo lo voy llevando esta noche. Primero entró a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. O sea que Jesús entró a una casa, entró con un propósito. Cuando Jesús entra en tu casa, cuando Jesús está entrando en tu familia, es porque Jesús va a hacer algo hermoso y maravilloso en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Jesús no va a entrar a desordenar tu casa. Jesús va a entrar a ordenar lo que está desordenado en tu casa. Amén. Mire los 4 elementos que encontré acá. Aquí encontré la palabra Mateo. Es porque es la casa de Mateo. Mateo significa regalo de Dios. Significa dádiva, significa don. Encuentro otro elemento. O sea que Jesús entró a la casa del regalo, a la casa donde dan dádivas. Entró Jesús a la casa de Mateo. Pero encuentro también que en esa casa había una mesa. Y la palabra mesa
significa que es algo que se utiliza para comer. Es un mostrador de dinero. Mire lo que encontré en el diccionario. Mostrador de dinero significa compartir en familia. Mire usted lo que significan estas cosas acá en la Biblia. Me llama mucho la atención porque encuentro Mateo y encuentro mesa. Ya va a ver usted por qué dice mostrador de dinero. Encuentro la palabra recaudador de impuestos en ese mismo versículo. Y un recaudador de impuestos es uno que cobra renta, es un publicano. Ok, dejémoslo ahí. Y el cuarto punto que encontré es que habían discípulos, porque Jesús les dijo que se sentó con sus discípulos. Así termina diciendo el versículo 10 de Mateo. Ahora, fíjese usted, hermano, que la palabra discípulo quiere decir alumno, quiere decir aprendiz. Entonces mire usted cómo Dios, hermano, nos empieza a hablar, y en cada casa que Jesús entró, algo hizo. Algo hizo. Jesús entró a la casa de Mateo y resulta, hermano, que el Señor se sienta a la mesa con ellos. En realidad, hermano, los que necesitan médicos son los que están enfermos. Amén. Uno que está sano, hermano, no necesita médico. Por ejemplo, cuando usted está sano, usted no va al hospital, a la escuela, al seguro social, no visita una clínica. Usted está sano. ¿Para qué va a ir a gastar su dinero? Usted va a ir al doctor cuando usted se siente mal. Y no importa la hora que sea, hermano, sea la 1 de la mañana, 2 de la mañana, si nos sentimos mal, a esa hora nos vamos. Amén. Ahora, Mateo significa don, significa regalo. Entonces, Dios lo que quiere, hermano, cuando Él entra en una casa, es regalarnos la salvación. ¿Cuántos tienen todos sus familiares convertidos? Que levanten su mano. Todos sus familiares todos son cristianos. ¿O hay alguno que todavía no se ha convertido? Bueno, pastor, me falta el Chucho que no se me ha convertido todavía, ¿verdad? Pero hermano, Jesús cuando entra en una casa es a entregar salvación. El Señor les enseñaba que así como se les pagaba el impuesto a las autoridades seculares, también hay que hacerlo con las autoridades, obviamente con la autoridad espiritual en la tierra. Porque el Señor dice que se sentó con sus discípulos. Hermano, mire qué terrible lo que le estoy enseñando esta noche. Cuando Jesús entró en una casa, es porque Jesús entró a hacer algo. Entró en una casa, se sentó en una mesa, que significa mostrador de dinero. O sea, hermano, una mesa no solamente se utiliza para comer. Una mesa se utiliza también para mostrar dinero. Perdón, pero esa es la acepción del diccionario que yo encuentro. Y me llamó mucho la atención. Ahora, quiero seguirle mostrando otra casa, porque eso es lo que le estoy hablando, las casas de Mateo. Y mire usted qué interesante. Vamos a una tercera casa, que es la casa de Jairo. Diga conmigo, la casa de Jairo. Entonces, vamos a leer un pasaje, otro capítulo, bueno, ahí en 9:23 de Mateo, para que usted y yo lo tenga. Mateo, versión de las Américas, le voy a leer. Cuando entró Jesús, dice esta versión, en la casa del oficial, y vio, mire qué interesante lo que había en la casa de Jairo. Habían flautistas, había un gentío en ruidoso desorden. Yo no sé cuántos han entrado a una casa así, hermano. Me llamó mucho la atención. Entró a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma. Entró a la casa de Mateo y lo que había, hermano, Mateo era un publicano. Mateo era uno que contaba, era un recaudador de impuestos. Entonces, cuando entró Jesús, lo que estaban ahí, hermano, con todos los recaudadores de impuestos, y se sentó a la mesa con ellos. Mire qué interesante. Ahora entra en la casa de Jairo. Pero en la casa de Jairo, mire lo que encuentra. Encuentra desorden. Diga conmigo, desorden. Entonces, mire las 4 cositas que encontré. Y se lo estoy regalando esta noche. Créame, hermano, que ha sido difícil para mí tratar de venir a mezclar todo esto y ponérselo. Jairo significa iluminador.
Jairo, hermano, es un principal. Por eso ahí la palabra dice, en la versión que leíamos, entró a la casa del oficial, porque era una persona muy importante. Entonces entró Jesús a la casa de Jairo. Jairo también significa autoridad, significa gobernante, significa primero en rango. O sea que Jairo era una persona importante. Mire cómo nos lleva Mateo, porque recuerde que el tema es las casas de Mateo. Mire cómo Mateo empieza a narrar, le estoy mencionando las casas en las que entró Jesús. Cuando Jesús entraba en una casa, y solamente en Mateo lo podemos ver ahí, cuando entró en una casa, algo hacía Jesús. Mire qué más, dice que habían flautistas. Puedo ver yo que esa palabra flautista es llenar el alma de tristeza. Yo no sé, hermano, cuando usted está en la casa, ¿qué música pone? ¿Qué música ponemos? Bueno, pastor, mis hijos ponen reggaetón. El reggaetón es del diablo, hermano. Ah, no, pastor, es reggaetón cristiano. Reggaetón es reggaetón, hermano. No, pastor, es que yo tengo salsa cristiana. No, hermano, salsa es salsa. Merengue, no, merengue es merengue, hermano. Mire, ponga usted un canto, ponga usted alabanzas, ponga música de adoración en su casa, ponga esa grabadora, el equipo de sonido y de repente ponga un merengue, se le va a botar la atmósfera, hermano. Imagínese usted que tiene usted sintonizada una alabanza. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Y usted, hermano, hasta arrodillado está, botó el trapeador por allá, hermano, y dijo, Señor, tú me estás bendiciendo. Y de repente, hermano, cambia la canción. El cristiano no puede estar. Hermano, imagínese usted. Él le botó el alma, hermano. Yo venía hablando con mi hijo hoy, hermano, porque tenemos ahí una radio, como no hay mucha radio acá, hermano. Hermano, la radio van a esperar una canción que me ministrara, hermano. Y le digo yo, decime que, no, papá, es que las canciones son para chavos. Hermano, si un canto puede ministrar a un niño, puede ministrar a un joven, puede ministrar a un adulto. La misma alabanza. Pero miren la casa de Jairo, habían flautistas. Tocaban el alma de la persona. Una canción, hermano, nos puede estar trastocando el alma en nuestra familia. Hermano, mire, me puede decir usted lo que me pueda decir, perdóneme, me puede decir cuadrado, me puede decir legalista, pero reprendo al diablo, no soy legalista. Pero hermano, cuando usted y yo ponemos una ranchera, yo solo del estanco me acuerdo, hermano. Hay una ranchera, hermano, y cristianas, hermano. Te dan ganas de sacarse la pistola y ¡pim, pim, 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 pim! Hermano, perdone, es que una cosa es alabanza, otra cosa es adoración. Miren lo que encontramos aquí, tristeza. Hay música que ministra tristeza. Ya le he dicho yo que tengo unos cantos ahí, hermano, que yo no los canto, porque son cantos que ministran el alma. No podemos cantar cantos que ministran el alma, hermano. Porque si para ministrarle el alma, pongamos un circo. ¿Verdad? Hagamos un circo, pongamos payasitos para que lo hagan reír. ¿Verdad? O hagamos una obra de teatro para tocarle el alma. Pero no podemos utilizar la Biblia para trastocar el alma. Lo que tenemos que hacer es ministrar el espíritu, hermano. Mire, dice que había un gentío. Gentío significa turba, significa chusma. Mire lo que había en esa casa. Mire, ¿qué clase de gente dejamos entrar a nuestra casa, hermano? Yo me estoy metiendo en lío, ¿verdad? ¿A qué clase de gente deja entrar usted? Perdón, pregúntele al hermano, ¿tú qué clase de...? Pregúntele ahí, hermano, ¿usted qué clase de gente deja entrar a su casa? Es que tenemos que revisarnos esta noche, porque dice que en la casa de Jairo había un gentío. Así dice la Biblia. Había chusma, perdón la palabra, pero así dice la Biblia. Hay una persona que dice que había chusma. Y esa gente lo que había llevado era un desorden. Entonces en la casa había alboroto, habían burladores de las cosas espirituales. ¿Cómo te estás alistando para ir a la iglesia ahorita? No, hombre, quédate viendo la novela La Mujer de Palo. Hoy es el final.
Mire hermano, la pastora está dando clases arriba, ¿verdad? Mire, a veces, una vez llegó un familiar de Estados Unidos, hermano, que teníamos 15 años de no verlos. Y ese día las fui a traer yo al aeropuerto, hermano, y los llevé a la casa, tomamos cafecito con pan, hermano, y como dicen que no venden frijoles allá en Estados Unidos, hermano, frijoles, mantequilla, queso, hicimos baleadas, porque dicen que en Estados Unidos no hay eso, hermano. ¿Para qué me quiero ir yo allá si no hay eso? Aguacate con sal, hermano, tajaditas de plátano bien cocinada, espagueti, hermano, de todo lo que usted sabe, lo que uno se mete, hermano, de hondureño. Y estábamos comiendo, ya a las 5, pues bueno, hermano, vamos a alistarnos, hijos, vamos a alistarnos. ¿Y para dónde van? No, para la iglesia. No, pero yo acabo de venir de los Estados Unidos. Pues entonces mi hijita se me alista y se me va porque nos vamos para la iglesia aquí todos. Ay, qué terrible, hermano. Y entonces me dice, no, pues no va a ir. Ah, pues se va a quedar sola. Se va a quedar sola en la casa. ¿Y sabe qué hicimos al final? Fue con nosotros a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque hay veces que lo que provoca, fíjense que esa prima de mi esposa, hermano, se burlaba del evangelio. Llegaba, hermano, y usted se conoce la gente que no es, hermano, la gente que no es cristiana, la gente secular. No digamos gente mundana, porque mundanos somos todos. Pero gente, hermano, que se burla del evangelio. Y ya miraban a mi esposa que se ponían los chifones, ¿ve? ¿Y qué son esos trapos que te ponemos? Vas a hacer ridículo y ese trapo que te pones encima. Entonces, no, mira que la Biblia no. Y empezamos a evangelizarla. La llevamos a la iglesia, hermano, y resulta que el Señor le ha hablado en la iglesia, hermano. Y Dios, hermano, la tocó, la ministró. Imagínese si hubiera se quedado en la casa, hermano. Entonces, por eso le digo que, ¿cómo? Cuando usted llega a su casa, fíjese que una vez en mi casa, me llegó un señor, hermano, con un cigarro. Y se metió, hermano, y con el cigarro, y llenando la casa de humo y de cigarros. Y le digo, compañero. ¿Qué pasó? Me dice. No, le digo, aquí en esta casa no se fuma. No, pero es que yo fumo, entonces vaya, fume afuera. ¿Por qué, hermano? Porque lo que está metiendo es un desorden. Hermano, mis hijos ni sabían lo que era un cigarro. Estaban pequeñitos, hermano. Entonces, aquí es mi casa. Usted tiene que poner reglas en su casa. Hermano, yo no sé si usted ha entrado a casas que le dicen a usted, quítese los zapatos que acabo de trapear. Y usted, hermano, pero es que no me puse los que traen, se le mira la gran papa a uno ahí, hermano. Ni modo, hermano, a quitárselos. Pero es que cuando usted va a una casa, hermano, usted tiene que adaptarse a las reglas que hay en esa casa. Si su casa es un desorden, la gente que va a entrar va a provocar más desorden. Y va a haber esto que dice Mateo, alboroto, y van a haber burladores. Hermano, yo no permito que mi familia se burle del cristianismo. Cuando mi familia me empieza a decir, sos cristiano, aleluya, pandereta. Bueno, ahí regreso más tarde, que Dios me los bendiga. Pero no me quedo ahí, hermano, para que empiecen a sabotear el cristianismo, el evangelio. Porque dice la Biblia, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermano, tenemos que poner, hermano, enseñarle a la gente. Dele palma fuerte al Señor. La casa de Jairo estaba como estaba, porque había desorden. ¿Qué estaba en la casa de Jairo? Estaba enferma su hija, había muerto. ¿Qué había en esa casa? Había un muerto. Había tristeza. Imagínense los flautistas. Es un gran tipo, mi viejo. Ya lo miró desde lejos. ¿Cómo es que dice, hermano? Ya camina lento, lerdo, no sé cómo que. Hermano, imagínese, hermano. Yo esa canción no se la dedico a mi papá. No, hermano, ni que me la vaya a dedicar nadie a mí, hermano. Es un buen tipo el pastor. Porque ahora la gente le cambia la letra, hermano. Canciones de tristeza. ¿Cómo es que se queda? Me dejó una chiva, el número 31, hermano. Unas canciones que se ponen de moda. Me dejó una chiva, me dejó una burra, me dejó la suegra. Solo como quien dice, mejor cosas malas me dejó el año. Y hermano, ahí se va la suegra en el mismo paquete, hermano. Qué terrible, hermano. Tenemos que saber qué se está cantando en nuestra casa, hermano. Hermano, ¿quiere que su casa sea bendecida, sí o no, hermano? ¿Quiere que usted sea bendecido en su casa?
Cambiemos las cosas que están en nuestra casa, hermano. Perdón que me detenga aquí. Mejor voy a caminar a la otra, muy fea, la que estábamos viendo. A esta le puse yo la casa número 4, que entró Jesús. Es que mire, hermano. Ay, hermano. Yo sé que usted me puede decir, pastor, en mi casa está Jesús. Amén. Pero la Biblia me habla de una casa que no está aquí. En Mateo no está. Pero Jesús entró en una casa, que fue a la casa de Zaqueo. Pero fíjese usted, hermano, que Jesús no hizo nada en esa casa. Él entró, comió, porque dice la Biblia que el Señor comía, hermano. Donde el Señor entraba, hermano, había banquete. Así que no nos critique, ¿verdad? El Señor hacía fiesta. Y mire, hermano, cuando Zaqueo se dio cuenta que Jesús estaba en su casa, después de haber comido, hermano, empezó a surgir algo en Zaqueo. Y dijo Zaqueo, la mitad que tengo de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Número 1. Y número 2, si algo le he robado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Entonces se levantó Jesús de la mesa y dijo, hoy ha llegado la salvación. Entonces no quiere decir que porque en su casa está Jesús, ya hay salvación. No sé si me estoy dando a entender, hermano. No solo es el hecho de llevarnos a Jesús a la casa, no solamente que Jesús entre en la casa, sino que dejemos actuar. El día que vengo del culto, ese día pongo el equipo de sonido con buenas canciones. Cuando es lunes, cuando es miércoles, pongo y hasta trapeo mejor, pastor. Y el domingo, renuévame. Hermano, entonces nos volvimos cristianos kadosh. Mire esta casa. Mateo 9:28. Mire lo que pasó acá. Después de haber entrado en la casa, diga conmigo, en la casa, se acercaron a él. Mire los que se acercaron acá. Ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Les dijo a los discípulos. Si usted lee los comentarios, el Señor les dice a los discípulos, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, claro que sí, Señor. Encontré 4 cosas aquí también. Ciego significa uno que tiene falto de vista. Uno que está opaco. Uno que está nublado. Mire, hermano, en una casa de un discipulado. Hermano, ¿cuántos discipulados hay aquí, hermano, en Tegucigalpa? Iglesia de Cristo de Benecer, Osana. ¿Qué hay en esos discipulados? Van a llegar enfermos. Estoy hablándole de la casa del discipulado. Hay gente que está falto de vista. Hermano, hay gente que le hemos hablado la palabra y los hermanos me han contado el testimonio. Pastores, o no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque en la casa de los discipulados hay ciegos. Entonces para eso es el discipulado. Viene el Señor y les dice, ¿creen ustedes que yo puedo sanarlos? Y dice, ¿qué hicieron los discípulos? Claro, Señor, tú puedes hacerlo. Mira qué importante. Número 2, discípulos, vuelvo a encontrar aquí, aprendices, alumnos. Un discipulado. Número 3, dice aquí que se acercaron. Acercarse significa adorar. Acercarse significa visitar. O sea que Jesús, hermano, llegó a la casa de un discipulado, pero la gente entró a la casa porque Jesús estaba en la casa. Hermanos discipuladores, cuando tú prediques a Cristo en el discipulado, la gente va a llegar porque saben que Jesús está en esa casa. Y porque cuando Jesús está en esa casa hay sanidad. Hermanos, si están ciegos reciben la vista. Si están enfermos reciben sanidad. Si están cojos, hermanos, caminan. Y si están mudos, ahí van a hablar también. Si hay tartajos, también nos arregla el Señor. Se arregló a Moisés que era tartajo, hermano. Mire, creer, porque dice el Señor, ¿ustedes creen? Mire lo que encontré, creer, tienen fe. Creer es crédito. Creer es confiar. Ay, hermano, por eso es que, mire, hermano, no se confíe del pastor, hermano. Confíe mejor en el Señor.
Uy, pastor, sí, hermano, mejor. Mire, los hombres, no ponga la mirada en los hombres. Ponga la mirada en Jesús, que es el único que nos puede dar la salvación. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Amén. Esta casa es bien interesante porque el discípulo, hermano, no solamente tiene que ser un aprendiz, sino que el discípulo es uno que tiene que creer en Dios y que Dios puede obrar con poder, pero también tiene que adorar. Porque ahí dice que creer, hermano, es confiar, que acercarse es adorar. O sea que hay que adorar. Hasta que Jesús entró a la casa, ellos entraron y entonces le presentaron la petición al Señor. Amén. Vamos a ver otra casa. Así rapidito. Número 5. Esta es la casa de la enseñanza. Busque conmigo Mateo 13:36. Mateo 13:36. Dice, entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Mire, otra vez, más bien le hubiera puesto yo al tema mejor, entrando en la casa, o entró a la casa le hubiera puesto. Porque aquí se entró a la casa. Y se le acercaron sus discípulos, diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces yo a esta casa le puse la casa de la enseñanza. ¿Por qué? Porque entonces los discípulos pidieron una enseñanza. Mire, no pidieron una prédica. Por eso, mire hermano, mire qué importante. En la Biblia encontramos más veces la palabra enseñanza que la palabra prédica. Por eso es que estamos con los discipulados, hermanos, y se reunían en el templo y se reunían por las casas también. Hay enseñanza, hay enseñanza. Tiene que haber enseñanza. Entonces se acercaron los discípulos. Entonces, como ya vemos el versículo, mire las 4 cosas que encontré aquí. Dejar la multitud. Mire lo que significa esa palabra, ahí tácitamente escrita en la Biblia. Significa dejar a los amigos para dedicarnos a la familia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hay gente que se dedica más a sus amistades y no le dedica tiempo a su familia. Tristemente. Tristemente. Hay gente, hermano, que prefiere ir a comer con los compañeros de trabajo, pero no va a comer. No llega a comer a su casa con la familia. Ya cuando llega, no, ya comí. Y nunca, hermano, nunca lleva a su familia a comer. Pastor, pero es que no hay dinero. Hermano, un cono, hermano. ¿Cuánto vale un cono, hermano? Imagínate cuántos son. Pastor, me sale, bueno, compre un refresco con 15 pajillas, hermano. Que todos chupen ahí. El que chupe más rápido va a chupar más, hermano. Pero mire qué importante es esto. Porque dice que el Señor dejó la multitud y se metió a la casa. Entrar es involucrarse. Entrar es involucrarse. Cuando Jesús entra en una casa, es que el Señor está involucrado en tu familia. Número 3, dicen los discípulos, empieza a decir, explícanos. ¿Qué es explicar? Explicar es definir conceptos. Mire que el Señor, hermano, había predicado, pero no había enseñado. Entonces, en la casa, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos, explícanos. ¿Qué fue lo que predicaste de la cizaña? No entendimos. ¿Dónde vamos a encontrar explicación? Cuando Jesús entra a enseñar. Número 4, acercarse, ya vimos que era adorar, que era visitar. Para entenderlo de una mejor manera, en la casa del Señor se me explicará o se me enseñará lo que no he entendido afuera. Por eso es que la Biblia dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué, hermano? Porque afuera escuchamos muchas cosas que no entendemos. ¿Y a dónde nos vienen a explicar? Es en la casa de la enseñanza. Dice la Biblia, esta será llamada casa de pan. Casa de alimento. Tiene que haber alimento. Entonces, mire usted qué importante. La palabra que se utiliza aquí para decir casa es la palabra 3614. La palabra del griego 3614, que quiere decir casa y quiere decir familia. Ahora, esto también implica que yo debo de adorar y que debo de involucrarme en el servicio.
¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, voy a leer una sexta casa. Esta casa, yo le puse la casa de Capernaum. Capernaum dicen en algunas versiones, Capernaum. Váyase conmigo a Mateo 17:25. Dice la Biblia, él dijo, y cuando él llegó a casa, él dijo sí, y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó. Diga conmigo, anticipó. Diga conmigo, se le anticipó. Y le dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos? Mire la enseñanza aquí. Aquí me voy a detener un buen tiempo. Viene el Señor y le dice a Pedro, estaban en Capernaum y entraron a la casa de Capernaum y sucedió esto. Entonces mire usted, mire la enseñanza que encontramos acá. Viene Jesús y se le anticipa. Yo encontré 4 cosas. Capernaum significa una aldea protegida por murallas. Eso significa Capernaum. Ya va a ver usted cómo lo vamos a aplicar. Habían tributos, dice, porque viene el Señor y le empieza a preguntar a Pedro y le pregunta, ¿qué te parece, Simón? ¿Cómo es eso de que están cobrando los tributos? ¿Los tributos son para los hijos o para los extranjeros? Porque, hermano, Jesús pagaba impuestos, por si usted no lo sabía. Él no debería de haber pagado impuesto ahí, porque no era en el pueblo de él. Es como que usted vaya a Estados Unidos y allá le estén cobrando impuestos. Obviamente, si usted ya se nacionalizó, tiene que pagar impuestos. Pero si no se ha nacionalizado, ¿por qué tiene que pagar impuestos? Entonces viene Jesús y le pregunta a Pedro, ¿será que tenemos que pagar impuestos? Y usted conoce la historia, que después le dice Jesús a Pedro, ¿sabes qué? Anda, pescate. ¿Cómo es bueno para pescar, verdad? Anda, pescate. Y el pescado lo vas a abrir y va a traer tu pago y el mío. Usted se recuerda la historia. La palabra hijos acá es huíos. Es hijo maduro. O sea, un hijo maduro tiene que pagar impuestos. Ya va a ver por qué. Porque dice la Biblia acá que hay una anticipación. Jesús habló primero. Se le anticipó el Señor a Pedro y le dice, Pedro, mira lo que te voy a enseñar. Nos están pidiendo el tributo, no lo tengo que pagar. Pero para que mire esta gente, que en realidad no hacemos fraude, hay que pagarlo. ¿Sabe qué te voy a decir, hermano, esta noche? Dios te va a proveer cuando tú tengas que pagar alguna deuda. Si tienes alguna deuda en tu familia, y yo sé que aquí, ¿quién no tiene una deuda, hermano? ¿Quién no tiene una deuda, hermano? ¿Sabe qué te voy a decir? Dice, ¿sabe qué la palabra que te trae el Señor esta noche? No importa que sea injusta esa deuda, Dios te va a proveer los medios para que tú pagues esa deuda. Y para que tú salgas de él. Le da palmas al Señor por eso. Le da palmas al Señor por eso. Ahora, muy importante lo que le voy a decir. Hemos leído Malaquías muchas veces, pero se lo voy a leer en la versión de la Biblia al día. ¿Por qué, hermano? Porque muchos de nosotros no hemos todavía entendido el principio del diezmo. Todavía la gente dice, es que el diezmo es de la ley. No, es que hay un diezmo que es de la ley, que ya no existe. Porque ese diezmo ya pasó. La ley ya quedó atrás hace 2000 años. Estamos en el tiempo de la gracia. Hermanos, si el tiempo de la ley dice que el que no pagaba el diezmo en un mes, al siguiente mes tenía que pagarlo quíntuple. Y ese no, hermano, perdón, imagínese usted que empezáramos a cobrarlo así en la iglesia. ¿Cuánto tiempo tiene de no diezmar, hermano? 1 año. Bueno, entonces tiene que pagar 5 veces lo que debe en diezmo. Imagínese, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Mire lo que dice Malaquías. Traed íntegro el diezmo para los fondos del templo. Dice la Biblia al día. Y así habrá alimento en mi casa. Probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y ve si no abro, y por eso me gusta esta versión, que dice con puertas. Diga conmigo, con puertas. Dice el Señor, cuando tú traes el diezmo, no se te van a abrir las puertas, se te van a abrir. ¿Qué es una compuerta? Las que tiene el cajón. Las compuertas del cajón. Y se te van a abrir las compuertas del cielo. Y derramo sobre vosotros bendición hasta que abunde.
O sea que no solamente va a ser abundancia, sino sobreabundancia. Hermano, pastor, a mí me dio no sé qué, hermano, que no sé quién preguntó ahí en el ayuno. Pastor, pero yo no he visto la abundancia todavía. Es que, hermano, una proclama no te va a hacer efecto si primero tú no la crees. Primero. Y número dos, si tú no estás en orden. Si no estás en orden, hermano, el orden atrae. Ay, si estás en desorden, volvemos a la casa de Jairo. Te apuesto y gano que lo que está ministrando es el alma. Por eso a mí cuando vienen hermanos y me dicen, ay pastor, fíjese que yo este mes no voy a poder diezmar. ¿Y qué quiere que haga? No, usted me perdón, no sé que los diezmos no son míos. No es para mí. ¿Y qué hago, pastor? Arréglese con Dios. ¿Y cómo me arreglo con Dios? Pues usted haga arreglos con Dios. Así como se arregla con alguien usted, mira, te debo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Me esperas? ¿Cómo hace usted? Mire, sigamos leyendo. Dice el Señor, si traes el diezmo, exterminaré a la langosta, que es la que te está comiendo las finanzas. Pastor, no he visto la abundancia. Es que hay una langosta en su casa. ¿Y cómo hago, pastor? Diezme. No tengo que ayunar, pastor. No, aguantar hambre es lo que va a hacer. Para que se vaya esa deuda, para que se sane la finanza. Hermano, no es de ayunar. No es de ayunar, es de diezmar. ¿De qué sirve que el pastor, hermano, o sea, le voy a poner aceite? Ahorita que tengo el espíritu. Y no está diezmando. Haciendo payasada está el pastor, hermano. Por eso es que en la iglesia tiene que haber enseñanza. Si no se le enseña al pueblo, el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces dice, exterminaré la langosta para que no arruine vuestro ¿qué? Lo que usted recibe al mes. El cultivo. Y las vides de los campos. ¿Qué es el campo? El trabajo. Para que no pierdas el salario que recibes cuando trabajas. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y dice el Señor, no dice el pastor. Que poquitos amén, como que el tema se puso un poco feo, pastor, pase por otra casa mejor. El lío es que el Señor, ya lo vimos en la otra casa anterior, en la casa de Mateo también se recaudaban tributos. Y en esta casa, la de Capernaum, también. Entonces ya estamos viendo dos casas. Entonces quiere decir, hermano, perdón. La gente critica a los evangelios o a los evangélicos y critica a los pastores. Nos critican a los pastores porque dicen, sí, que los pastores solo viven del diezmo. Es cierto, hay unos que viven del diezmo. Pero la verdad que el diezmo no es del pastor. Y no me canso de decírselo. Se lo digo hasta que el Señor venga, hermano. Los diezmos no son del pastor, los diezmos son de Dios. Y si tú le das a Dios, el Señor va a exterminar a la langosta y se van a sanar tus finanzas. Dáselo fuerte al Señor, hermano. Mire, ¿por qué cree que la gente todavía está en deudas? Porque le dé el diezmo al pastor, hermano. Si usted me trae el diezmo a mí, se va a enfermar sus finanzas y me las va a enfermar a mí también, hermano. Es como una casa que haya ratones, hermano. Ay, pastor, tengo ratones en mi casa. ¿Cómo hago? Bueno, venden oco, ¿verdad? Veneno para ratones, ¿sí? Venden, ¿qué más venden? La Santa Cena, ¿no? ¿Cómo se llama? La Última Cena. Él es Santa Cena, el ratón, hermano. Así como Judas, solo pan, no le dé vino para que se muera. Racumín, ¿verdad? ¿Qué más puede hacer? Hermano, y siguen saliendo los ratones. ¿Qué hace? Entonces, ¿sabe qué consejo le voy a dar yo? No, ponga un ratón, ponga un gato. ¿Qué va a pasar con el gato? Pero no le dé comida a ese gato. Que sea un gato de esos que ande como unos 7 días de ayuno, hermano. Ahí sí pongan ayuno al gato, hermano. Y yo le aseguro que se le va a comer todos los ratones. Hasta las cucarachas se comen los gatos, hermano, cuando tienen hambre. Los quecos se los comen, hermano. Mire,
Solo escuchan los ratones que hacen. ¡Miau! Agarran las maletas y dicen, tal vez conmigo, sin que el gato haga algo. Cuando Jesús entra en la casa, es como quien dice el gato. Disculpe la comparación. Cuando Jesús entra a la casa, todos los ratones agarran maletas y se van. Y dicen, con este no podemos, porque este es más grande que nosotros. El Dios que usted tiene es más grande que cualquier problema que usted pueda tener. Si deja entrar a Jesús en su casa, los problemas se van a ir, hermano. ¿Cuántos dicen amén todavía? Amén. Mire, sigamos. Termino con esto. Amén. Los de alabanza suben, por favor. La última casa que entró Jesús en Mateo, 7 casas, fue la casa de un leproso que se llamaba Simón. Mire lo que dice aquí. Y hallándose Jesús en Betania. Mire que Jesús se movía de lugares. Ya no estaba en Capernaum. Se fue a Betania. En casa de Simón, el leproso. Entonces mire qué interesante. Dice la Biblia que Jesús entró entonces en una casa de un leproso. Yo encontré 4 cosas aquí también. Simón, para aquellos chavos que dicen Simón, ¿eh? Simón significa oír. Betania significa casa de dátiles. Dios santo, les puse toda la información, ahí no se lo tenía que haber puesto, pero bueno, ya que se lo puse ni modo. Betania significa casa de dátiles, casa de frutos. O sea que Jesús tenía que entrar en una casa donde tenían que haber frutos y no los encontró. Los dátiles son ricos en azúcar y minerales, una buena fuente de fibra soluble que ayuda a combatir el estreñimiento. Oiga, y posee fitonutrientes con efectos antioxidantes. 100 gramos de dátiles nos aportan unas 270 calorías. En pocas palabras, hermano, nos dan fuerza. El 75% son carbohidratos, azúcares simples, que nos proporcionan un rápido aporte energético. Sus grasas, que son solo 0.5 gramos por cada 100, son cardiosaludables. Dice que tienen omega 3, omega 6 y ácido oleico. Tal vez, hermano, yo no soy doctor ni pueda explicarle mucho, pero ¿sabe en qué resumo todo eso ahí? El que en su casa hay dátiles, hay frutos, es una persona que está saludable. Una persona, hermano, no aquel que viene al culto. Aquí vengo, pastor. Creo que este es mi último culto, hermano. Hermano, yo no le puedo decir, hermano, le faltan dátiles. No tiene frutos. Tiene que ir a la casa Betania. Tiene, hermano, dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es, y empieza a decir la lista, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hermano, empezamos con amor y no hay amor. Empezamos con gozo y no hay gozo. Y los demás. Tiene que haber dátiles. Y encontré 2 más. Leproso es uno escamoso, pero no Pedro el escamoso, ¿verdad? Es uno que tiene pecado. ¿Sabe que es uno, hermano, que estaba leproso? Dicen unas versiones que es uno carente de esqueleto, que no tiene firmeza. Y esa palabra me interesó mucho porque dice hallándose. Esa palabra se dice ginomai. Es acercarse, es acontecer, es alcanzar, es constituir, continuar, convertir, cumplir, efectuar. Mire lo que significa espantar, expulsar. Hermano, cuando Jesús entra en una casa, se expulsan los demonios. Mire qué importante es tener a Jesús en la casa. Dice que hay gobierno, intervenir, levantar, librar, llenar, nacer, participante, pasar, poner, producir, quedarse y quitar. Hermano, mire qué importante que cuando dice y hallándose Jesús, o sea, está diciendo ahí y produciendo Jesús. O sea, hermano, que cuando Jesús está en nuestras casas,
tiene que producir algo. Usted no puede ser el mismo cristiano de hace 2 años, hermano. Si usted está en iglesia de Benecer, Osana, y usted tiene 2 años de venir a la iglesia y usted es el mismo, preocúpese. Preocúpese. Que en vez de avanzar ha retrocedido, preocúpese. Porque no ha tenido dátiles. No hay frutos. No hay nada. Preocupémonos, hermano. Perdón. Hermano, ¿para cuántos creen que el Señor está muy cerca? ¿Qué es lo que viene a buscar el Señor? Frutos, hermano. Vamos a ver, ¿hablas lenguas? No. ¿Hablas en otros idiomas? Sí, en otros. No, pero eso no me sirve. Vamos a ver, ¿tienes don de sabiduría? Sí. Ok, está bien. ¿Tienes don de discernimiento de espíritu? Sí, sí tengo. ¿Y frutos? No, frutos no tengo. No, pero no me sirven los dones, no me sirven. Me sirven los frutos. Pastor, yo tengo los 9 dones del espíritu. ¿Y frutos? No, ninguno, pastor. De nada le sirve. Mala noticia, ¿verdad? De nada dice la Biblia en 1 Corintios, hermano 13, pudiera yo hablar lenguas angélicas y humanas, pero si no tengo el fruto del amor, dice, nada soy. No, otro fuera, ¿verdad? Dijera, si tuviera, hermano, todos los dones, pero me falta el amor, puedo salvarme. No, dice, no. Nada soy si no tengo amor. Está hablando de un fruto. Por el Señor viene a buscar frutos, hermano. Mire. Esta casa es la mesa del pecador, la del leproso. Y vemos que lo que hay aquí, cuando Jesús halla a los pecadores, dejamos que el Señor intervenga, entonces hay un cambio. Cuando le damos espacio al Señor que intervenga, hay un cambio y nuestra casa entonces se empieza a llenar de adoración. Y todos los que están en esa atmósfera, todo lo malo que pueda haber en esa atmósfera, desaparece. Si usted sigue leyendo el siguiente versículo, Mateo 26:7, dice, entonces en la casa de Simón el leproso se metió una mujer con un frasco de alabastro, de perfume, muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba, ¿cómo dice? Sentado en la mesa. Entonces mire lo que quiero enseñarle esta noche. Cuando el Señor entra en una casa, algo entra a hacer. ¿Usted dejó que entrara Jesús en su casa? Algo está haciendo Jesús en su casa. Si Jesús está en su casa, está expulsando todo lo malo que hay ahí. La atmósfera se cambia. Cuando Jesús está en su casa, la atmósfera tiene que cambiar. Tiene que ser una atmósfera distinta. Pero si en su casa hay una atmósfera, hermano, que no es espiritual, preocupémonos, hermano. Yo voy a terminar. De todas esas casas que le puse ahorita, le mencioné 7 casas que Mateo dice, Jesús entró. Jesús entró. Hay 7 casas ahí en Mateo. Por más que le estuve dando vueltas a Mateo, no encontré otras casas. Hay más casas, pero no dice que Jesús entró. Por ejemplo, la casa del centurión. El centurión, que era un capitán romano, capitán de 100 personas, por eso centurión de 100. Dice que llegó y le dijo, Jesús, yo no soy digno que entres en mi casa. Le dijo, creo que está en Mateo 7 o en Mateo 8, al principio está. Entonces le dijo, no soy digno que entres, solamente di la palabra para que mi siervo que está enfermo en casa se sane. Pero no se la puse ahí porque Jesús no entró nunca a esa casa. Nunca entró. Y dice el Señor, jamás había visto tanta fe como la que tiene este hombre. Mire qué importante. ¿En qué casa cree que está usted? ¿En la casa de Jairo? Hay desorden. En la casa de Pedro, la suegra está enferma. ¿Qué otra casa vimos? La casa de Mateo, donde se pagan los impuestos, pero no le pagaban al Señor lo que era el Señor. Pero Zaqueo no está en Mateo. ¿Qué otra casa? Le voy a ayudar, pues, le voy a ayudar. Vimos la casa de Pedro. Estaba la suegra, había fiebre, estaba postrada en cama. La casa de Mateo, había mesa,
habían recaudadores de impuestos y estaban los discípulos. La casa de Jairo, habían flautistas, personas que tocan el alma. Hermano, perdón, vuelvo, no sé por qué estoy aquí todavía, pero hay gente que llega a su casa a decirle: no, hombre, mira, ave, no sigas haciendo esas cosas que estás haciendo, salite de esa iglesia. Flautistas. Lo que pasó aquí en la casa de Jairo, tocándole el alma, metiéndole tristeza al alma. Deja los caminos del Señor que ha ganado. No ha ganado nada. Hay gente que así le dice, hermano. Lo que provocan es desorden. Mire, gentío, turba, chusma, desorden. Número 4, la casa del discípulo. Dice que habían ciegos. Eran aquellos que estaban faltos de vista. Hermano, perdón, si en nuestra casa no hay enseñanza, si en nuestra casa no hay discipulado, hermano, hay ceguera espiritual. Mire qué importante. Hay discípulos, tenemos que acercarnos, tenemos que adorar, tenemos que creer, tenemos que tener fe. Vimos la casa de la enseñanza. Dice que Jesús dejó la multitud para meterse a la casa. Tampoco es, hermano, de que solo iglesia, solo iglesia, solo iglesia. Yo entiendo que usted tiene que tener a su familia, pero tiene que tener un equilibrio. ¿Cuántas veces nos reunimos en la iglesia? Hay 16 cultos en el mes. ¿El mes cuántos días tiene? 30 días. O 31 tiene algunas veces, ¿verdad? Entonces la iglesia solo tiene que venir 16 veces. Y a veces no venimos ni las 16. Silencio en la iglesia de Cristo de Benecer. Casa de Capernaum. Capernaum es una aldea protegida por una muralla. Hermano, ¿por qué tenía muralla? ¿Por qué esa ciudad tenía muralla? Porque se pagaban los tributos, se pagaban los impuestos. Hermano, Romano nos dice: y no le pagan los impuestos ustedes a los alcaldes de sus ciudades, ¿cómo no pues le darán a Dios lo que le toca a Dios? Quiere decir que cuando yo le doy a Dios, se levantan murallas en mi casa. Cuando yo no estoy diezmando, cuando yo no estoy ofrendando, mis murallas están débiles. Y el enemigo se mete y destruye la langosta. Y por último vimos la casa del leproso. Simón significa oír. Tenemos que escuchar, dice la Biblia: cuando vengas a la casa de Dios, ven más pronto para escuchar. Por eso es Simón. Betania, casa de dátiles, casa de frutos. Tiene que haber frutos en nuestra casa. Hermanos, ya le dije yo, si no tenemos frutos, no me diga: pastor, yo tengo 20 años de ser cristiano. No me diga eso. Mirémonos ahorita, si usted tiene 2 años de estar en la iglesia, 2, póngale 1 año, y no hay fruto todavía, porque la Biblia dice, le dijo Jesús a Dios: dámela 1 año más esta planta. Si de aquí a 1 año no ha dado fruto, entonces sí la cortas. Entonces quiere decir que por lo menos en 1 año. Hermano, tenemos que preocuparnos. Si en mi casa hay dátiles, si mi casa es Betania, tenemos que preocuparnos, hermano. Algún cambio tiene que haber. No, pastor, yo sigo el mismo cristiano de hace 20 años. Hermano, que Dios me lo bendiga en la gran tribulación, entonces. Que Dios le ayude y le dé fuerza. Ahí me cuenta cuántos pelos tiene el anticristo. Pero no podemos estar así. El Señor viene por una iglesia que tiene frutos. Esas son las 7 casas que encontré yo en Mateo. Miren lo que dice el Salmo 65:4, y con eso terminamos. Cuán bienaventurado es el que tú escoges, dice el Señor, y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Amén. Póngase de pie esta noche. Tal vez traemos los niños de arriba también. Los hermanos me ayudan arriba. Hay una necesidad dentro de mí de adorarte día a día, de postrarme a tus pies y descansar junto
junto a ti y rendirte mi corazón. Cambia hoy mi vida, fluye en mí, Señor, que pueda yo entrar en el río de tu amor. Mira en mí esta gran necesidad. Cada día, dígaselo, cambia mi vida, Señor. Cambia hoy mi vida, fluye en mí, Señor, que pueda yo entrar en mí esta gran necesidad de adorarte a ti cada día. Cambia, Señor. Fluye, fluye. En mi Señor, que pueda entrar, que pueda yo entrar en el río de tu amor. Mira en mí interior esta gran necesidad de adorarte a ti cada día. Si usted quiere hacerlo esta noche, venirse con su familia al frente, venirse al frente con su casa y decirle: Señor, yo necesito que en mi casa entres. Yo necesito que tú entres en mi casa, Señor, y que todo aquello que esté malo, tú vengas y lo ordenes en mi familia, así como entraste en cada una de estas casas, como lo hemos visto en el libro de Mateo, que tú entraste y hiciste cambios radicales.